los dos. Yo por eso os decía que cuando hagamos un ejercicio conjunto, después de ver lo de, por ejemplo, pues ahora máscaras y capas, que sí que me preguntaba mucha gente luego por privado, que no le había quedado bien claro lo que son las máscaras. Bueno, ahora en el ejercicio yo creo que sí que trabajando sobre el ejercicio y sobre todo que os dé pie a que fotografías vuestras que consideréis que son buenas y que a lo mejor simplemente aportándoles un marco, una textura, algún texto, algún efecto, pues que podéis darle otro sentido, ¿vale? Que vais revisando por ahí de repente fotos que ves que técnicamente están bien, pero que a lo mejor no te dicen tanto. ¿Qué serios? Hola, Mónica. Me parto, a ver cómo puedo hacer esto. Vale. ¿Estáis viendo ya mi Photoshop? No. Sí. No, tu Photoshop no, te vemos a ti. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué? Ahora. Vale. Recordad que ahora la nueva parte de inicio de Photoshop, pues los que tengáis Photoshop más antiguos no sé reconocerlo, pero no ha cambiado nada más que como lo que solemos hacer es un paso de editar desde Lightroom a Photoshop, pues cambia. Aquí, bueno, pues podremos ir a través de seleccionar una carpeta o simplemente arrastrando. ¿Estáis viendo mi... Sí. Estamos viendo tu Photoshop. La página de bienvenida de Photoshop. Ah, Sí. vale. Es que estaba buscando las carpetas. Perfecto. Nos alegramos de verte aquí. También se pueden arrastrar las fotos, aunque ya os digo que lo más habitual es que las exportemos o las editemos desde Lightroom, que sería el flujo de trabajo normal, ¿de acuerdo? Os he abierto todas, este sería el definitivo, ¿no? Partimos de una fotografía que todos entendíamos que estaba bien ejecutada, a lo mejor no en cuanto al encuadre, pero sí en cuanto a la luz y la pose, pero que también que te dejaba indiferente, que no te decía nada. Entonces, bueno, pues en esta fotografía final, ¿qué pasos hemos dado? Hemos modificado, hemos metido un ajuste para elevar el contraste a la foto, he metido una de niveles. Os voy a enseñar el tip, ¿vale? Para que veáis lo que vamos a hacer y luego lo suyo, lo que os comentaba. Si tú ya lo tienes... Yo, por ejemplo, tengo capas de máscaras y marcos, ¿no? Estos contenidos, esto lo podéis buscar en internet y yo sí que tengo bastantes capas de... O sea, perdón, bastantes recursos de marcos, texturas que he hecho yo también, ¿vale? Este creo que ese es el tip, sí. Ese es el tip. En el tip, recordad que es el archivo y junto con PSD que nos permite guardar por capas. Esto me permite que si yo ahora, por ejemplo, veo esta fotografía y quisiera revertir cualquier tipo de efecto, por ejemplo, quiero bajar el contraste, pues puedo llegar aquí, puedo disminuir el contraste, ¿vale? Puedo modificar todo lo que quiera. Bueno, pues esto es lo que os comentaba. He creado una capa de niveles. En la capa de niveles lo que he hecho es acentuar el contraste. Si os fijáis aquí, en la máscara he reservado una zona que no quiero que se vea. A ver, lo que es la fotografía, voy a quitarlo todo. ¡Ay! ¿Cómo era, Ana? Alt. Alt. ¡Ey! Me encanta. Vale, lo que he hecho es aplicarle una capa de niveles que ha aumentado el contraste. Quería que subiese el contraste en todos los sitios, menos en la boca. Me parecía que era un punto muy interesante la boca, mantenerla. Con lo cual, en la máscara que ya viene asociado a cualquier capa de ajuste, que es la opción de visibilidad, el atributo que lleva esa capa de visibilidad o no, lo que hice fue trabajar y borrar lo que es pintar lo que es la máscara, la capa, para que fuese transparente. Realmente la boca que estoy aquí viendo es la boca de la capa fondo, no con el efecto que he metido de contraste. ¿Me entendéis? Sí. Si eliminase, ¿veis? Si eliminase la capa, o sea, perdón, la máscara, se vería con los efectos. Se ve en la boca. Eso es. Luego creé pues una capa vacía que la he rellenado de un color, pues para darle una calidez a la fotografía. Nos parecía, con las luces de flash, dar una iluminación, una dominante más fría y bueno, pues quería hacerle algo más cálido, ¿no? En este caso también he hecho reservar la boca para que no se me fuese el rojo de los labios. ¿Qué ocurre? Que ahora os contaré. Lo que he hecho es duplicar esta máscara, porque nunca voy a pintar igual en una que en otra. ¿Me entendéis?
Sí. Entonces, eso no lo vimos el otro día, os enseñaré a duplicar las máscaras. Luego he metido una capa de texto. Yo que soy un romántico, pues era una capa de texto pues, porque tenía que meter texto. También le he asociado a una máscara, pues para hacer que pasa por debajo del pelo, con lo cual lo que he hecho es, pues, borrar, pintar la parte esa del texto, pues para que parezca que salía del pelo, bueno. Ir haciendo cosas, pero más que nada para ver un ejercicio práctico de lo que vimos el otro día de las máscaras. Y luego le he metido una textura, que aquí sí que le he cambiado los modos, que son los que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? Y las opacidades, que eso sí que lo estuvimos viendo el otro día. Bueno, luego le he añadido un marco. El marco he hecho trampa porque yo en el marco tengo... A ver, no me acostumbro aquí. Yo tengo un marco que es un PNG. Un PNG, recordad que es aquel archivo que es como muy parecido al JPG, pero que te permite guardar por transparencia. ¿Qué quiere decir? Que realmente no te guarda ningún fondo blanco, te guarda lo que son los flecos del marco. Del marco, te deja las transparencias. El marco que os he mandado, te lo he mandado invertido, te lo he mandado fusionado en JPG para que os lo curréis y además te lo he mandado a distinto tamaño para que lo tengáis que rotar y empecemos a ver las transformaciones, aunque toca la semana que viene, pero bueno, vamos viendo las transformaciones. Bueno, el primer paso, lo que voy a hacer sobre la fotografía, voy a crear una capa de ajuste. En este caso, bueno, yo lo hice por niveles, lo voy a hacer por curvas pues, para ir tocando un poco de todo. Sabéis que en curvas tenemos una representación, esto lo vimos en Lightroom, que tiene la misma herramienta. Es una distribución desde los más negros hasta los más blancos si tenemos una representación del histograma. Si nosotros tocamos por los negros, si los elevamos, lo que hacemos es sobreexponer o subexponer. Si tocamos por los medios tonos, lo que hacemos es subexponer hacia arriba, sobreexponer hacia abajo, sobreexponer hacia abajo. Hacia arriba en las altas luces, lo mismo. La diferencia con los niveles es este tipo de efectos, que puedes ir tocando por rangos tan cortos que puedes generar fotografías, bueno, fotografías que no son lógicas, curvas que no son lógicas. Hay curvas lógicas, ¿no? Por ejemplo, una curva lógica es una curva en forma de S, que es una curva que se llama de alto contraste, ¿no? Esto es lo que he hecho en la otra fotografía, solo que antes lo había hecho con niveles. Había acercado los negros, había acercado los blancos y lo había dejado más contrastado. Vale, yo, por ejemplo, quiero trabajar, como viene ya asociada con una máscara de capa, pues yo ya sé que con mi herramienta de pincel podría irme a la zona de los labios si no quiero que me retoque, o sea, que afecte a los labios. Uy, en este caso sí, me gustaban más saturados. Vale. O, por ejemplo, en el fondo, que sí que teníamos ahí algunas luces. Mirad, esto es nuevo, ¿vale? Porque os acordáis que nosotros podíamos ir borrando la máscara y lo que nos va apareciendo es la capa de abajo, en el efecto, en este caso, del ajuste que hemos metido, ¿no? Yo quiero recuperar algo de fondo, sobre todo por no perder estas luces que tenía en el fondo, pero no quiero que quede esto. ¿Qué ocurre? Que si bajo la opacidad de la capa esa, ¿no? Podría ser una buena solución, pero también va a afectar al resto de la máscara, con lo cual no es solución. ¿Cuál es la solución? Características del pincel. Mirad, cuando nosotros trabajamos con cualquier herramienta que funciona a modo pincel, que no simplemente es el pincel o el borrador, sino que cualquier, por ejemplo, el tampón de clonar, hay muchas herramientas que funcionan a modo pincel, significa que está delimitado un área en el que se va a generar la acción que estamos realizando, ¿no? Si vosotros queréis, hay mil maneras de acceder a ello, desde la más básica, que es botón derecho y te aparece el menú de pinceles, donde podemos determinar el tamaño y la dureza, pero yo siempre voy a enseñar, yo creo que lo más práctico, ¿no? Aquí lo único que tendríamos que ver son tres cosas. Una, el tamaño. Si nosotros mantenemos pulsado Alt y botón derecho del ratón, si giramos hacia la derecha o hacia la izquierda, veréis que podréis determinar el diámetro maestro o el tamaño del pincel. Si con el Alt pulsado y el botón derecho, no el izquierdo, el derecho del ratón subo y bajo, lo que podré modificar será la dureza. ¿De acuerdo? Me he perdido. Sí, repítelo. Con cualquier herramienta
que funciona a modo pincel, no herramienta pincel, cualquier herramienta que funcione a modo pincel, cuando esté sobre la imagen con Alt pulsado y botón derecho del ratón, podré determinar arrastrando Tamaño. hacia la derecha, hacia la izquierda el tamaño y hacia arriba y hacia abajo la dureza. Ah, vale. La dureza es como quiero que se comporte el pincel en sus contornos. Si yo tengo una dureza al 100%, lo que haré será definir muy bien los bordes, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, disimular más ese borde, lo que hará será bajar la dureza. De esta manera veré que los bordes quedan más difuminados. Vale. Bueno, pues adaptaremos el tamaño a la dureza. La dureza tiene cosas... A ver, tratéis siempre de trabajar siempre con durezas muy bajas al principio. Pero estas tienen unas cosas malas también. Es que si yo quiero perfilar a la chica, pues no. Parte de esa dureza me va a pasar al pelo. Otra cosa es que diga, no, voy a coger un pincel muy duro para hacerlo muy bien y también se te nota demasiado, ¿no? Bueno, pues que busquéis un equilibrio en que tampoco os vayáis a pinceles excesivamente duros. O sea, perdón, excesivamente blandos. Si os fijáis en la sombra que hace el rojo, se ve bien, ¿no? Tened en cuenta que de la línea que delimita el pincel hacia adentro sería el 50% y hacia afuera otro 50%. Quiere decir que aunque yo esté borrando aquí con una dureza muy baja, aunque yo esté borrando aquí, está afectando también a la zona del pelo. O sea, a la zona exterior del anillo marcado, ¿no? Eso es, el anillo marcado. Otra cosa que suele volver loco, porque lo suyo es tener visible los límites del pincel, es que cuando tenéis el bloqueo de mayúscula activo, desaparecen los contornos. Te cortas las venas, sí. Y te cortas. Uy, eso no sabía yo. Sí. La gente alguna vez que lo das y no te acuerdas, luego dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Sí, porque a lo mejor te quedas parado en un trabajo simplemente por esa tontería. Porque resulta que pues, con el botón de bloqueo mayúscula nunca te va a dar por mirar y resulta que tienes ocultos los límites del pincel y realmente no sabes cómo estás borrando. Es imposible trabajar así. ¿Vale? Cuando os pase eso, una de dos, o tenéis el pincel excesivamente pequeño y no hay representación del círculo del delimitador, o porque tenéis el bloqueo de mayúsculas. Sí. ¿Vale? Vale, y otra tercera cualidad que tendríamos que ver en el pincel, iremos viendo todas, os voy a ir diciendo las que vamos a ir necesitando. Sería la opacidad. Por ejemplo, en este caso práctico, que yo quiero recuperar parte del fondo, pero no quiero recuperarlo entero, y no puedo bajar la opacidad de la capa porque bajaría toda la capa, y a mí solo me interesa que solo sea la opacidad de la máscara, pues podría bajar la opacidad del pincel. ¿Os acordáis que cuando vimos el primer día el Photoshop vimos que teníamos el menú del programa, el menú de opciones cambia con cada una de las herramientas que nosotros estamos trabajando, eso tenemos seleccionada. Siempre por defecto tenemos una herramienta seleccionada. ¿Vale? Pues en el menú pincel tendremos la opacidad. ¿Peligros de esto de modificar la opacidad? Es que luego se nos olvida y resulta que vas al próximo día y dices, joder, ¿por qué no me funciona la opacidad? ¿Veis? Yo quería una sombrita así. Si os fijáis, ya no se está pintando en negro, se está pintando en gris. Quiere decir que en proporción a la opacidad o al grado que esté borrando, será un gris del 49%. Quiere decir que se está viendo el 51% de la foto de abajo. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, no, luego os lo cuento, es que si no nos vamos a perder de... ¿Os lo cuento ahora? No, os lo cuento luego. No sé lo que vas a hacer. Si no nos vamos a perder del ejercicio. No, os voy a enseñar las características de máscara, porque luego también se puede hacer bajar la opacidad nada más que de la máscara. Se puede trabajar con las características de máscaras, incluso invertir. Ahí tienes características de propiedades de las máscaras. Pero bueno, para no perdernos del ejercicio, sobre todo lo que quería que vieseis es a trabajar con cualquier herramienta que funcione a modo pincel. Al atajo es al botón derecho para su diámetro y arriba y hacia abajo arrastrando para su dureza y la opacidad, ¿de acuerdo? De esta manera he conseguido oscurecer, contrastar la fotografía, pero menos por el fondo, porque quería recuperar algo del fondo. Si se me quedaba negro cuando metiese la textura, si la voy a poner en un modo, no sé en cuál le puse, en qué modo de fusión.
A ver, ¿en qué modo le puse en superponer? Claro, si le pongo en superponer y es totalmente negro, pues no se me vería la textura. ¿De acuerdo? Bien, luego ¿os acordáis que habíamos cambiado la calidez de la foto, ¿no? Le habíamos metido una dominante, eso que hablaba Carmen H, de tener una paleta de colores, esto es muy importante. Imagínate que haces una sesión a esta chica y quieres entregarle un portfolio con sus fotos, pues a lo mejor sí que es interesante, aunque cada fotografía tenga distinta iluminación y tenga distinta intensidad de luz, distinto esquema de iluminación, pero sí que a lo mejor tengan todas una misma dominante, porque eso lo va a hacer que sea más homogéneo el trabajo y que crees una estética dentro de todas tus fotografías. Ellas utilizan mucho las muestras de color, ¿no? Esto lo había hecho, no sería la forma, luego os enseñaré otra manera, pero para que viésemos todas las maneras de capa que habíamos visto el otro día. El otro día vimos también que se podía crear una capa vacía, ¿no? Y que aquí podríamos elegir, ¿os acordáis del color de fondo y color frontal? Sí. Sí. Vale, yo ahora mismo tengo una capa vacía, pues si yo tengo el color de frontal, lo tengo en blanco y tengo la herramienta pincel, pues cuando pinte, pintaré en blanco. Por cierto, voy a subir la opacidad, que se me olvida. ¿Vale? Control Z es para dar para atrás, ¿os acordáis, no? Todos estos atajos os los voy repitiendo siempre para que se os queden. El problema que luego yo siempre os cuento los atajos que yo suelo utilizar y a lo mejor luego cada uno vais utilizando los vuestros. Ah, por cierto, me recuerdo que os tengo que mandar la lista de atajos. Sí. Que la iba a mandar con el ejercicio y se me olvidó. Vale. Si yo pincho en el color frontal, se me abrirá el selector de color de Photoshop, que también lo vimos el primer día, donde podríamos en la barra vertical, podríamos elegir, pasar por todos los colores, toda la gama cromática, y en el cuadro de la izquierda podríamos elegir el matiz del color, siendo los más saturados, más desaturados, más claros o más oscuros, ¿no? Vale, pues yo aquí podría elegir, por ejemplo, si lo que quiero es meter un ocre con distinta intensidad, podría buscar uno de estos colores. O podría tener yo ya mi paleta de colores. ¿Os acordáis que estuvimos viendo, si estáis en el modo de fotografía, restaurar fotografía, si estáis en el modo de visualización del Photoshop, de estructura, digamos, de Photoshop, de fotografía, las muestras no aparecen. Yo, por ejemplo, las tenía abiertas porque yo se las suelo utilizar. Pero si tú vais ventanas que no están abiertas y quieres abrirlas, acordaros que en ventanas, esto lo vimos el primer día, pues sacas muestra. Por ejemplo, muestras, hay otra que yo suelo tener también abierta porque meto textos y los voy a meter después, que son las de carácter. Bueno, pues esto es para párrafo y carácter, pues para los textos cuando los vaya a meter luego. Yo, por ejemplo, bibliotecas que no lo suelo tener abierto, lo minimizo dándole doble clic porque así me deja más espacio para las capas, ¿no? Vale, y yo abro mi paleta de muestras y tenía mis muestras. ¿Dónde tengo mis muestras? Oh, por Dios. Pues eso en una clase he perdido mis muestras. Qué mal. Bueno, enseñando precisamente lo de las muestras. Vale, tú imagínate, yo tenía mis carpetas que se pueden crear aquí, ¿ves? Se pueden crear aquí carpetas. Yo tengo mi carpeta de Jorge para sesiones de estudio, ¿no? Y aquí metería toda mi paleta de colores, que fuese utilizando. Podría ir sumando muestras, ¿vale? A mi biblioteca. Iría cambiando y las podría ir añadiendo, ¿de acuerdo? Le da a eliminar. Bueno, voy a coger esta. Cuando tú coges aquí muestras, lo que haces es hacerte tu propio pantón, tu propio... Jorge, ¿sí? ¿Tú tienes el Photoshop? ¿Tú eres de pago? Yo sí, ¿por qué? ¿Por qué no lo metes en las bibliotecas de Adobe y te evitas estos riesgos? ¿La muestras también? Claro, tú puedes meter lo que quieras dentro del... Es que bibliotecas no las utilizo, la verdad. Pues te metes en Adobe Color, te creas una biblioteca con Jorge Sesiones o lo que sea y desde biblioteca accedes a... De todas maneras tengo guardadas mis muestras, ¿eh? Es que lo tienes en, pues eso, bueno, da igual. En la nube, y si coges cualquier... No, hombre, eso es muy funcional, porque así si coges otro Photoshop o te pasa como aquí, puedes regresar y puedes coger. Pues sí, lo haré, la verdad es que sí que lo haré. Porque ya que lo pagamos, ¿no? Por lo menos claro, por eso te lo decía, que es una parte de las buenas de pagar. Sí, bueno. Pues sí, lo haré, la verdad es que sí. Yo es que la verdad es que
A ver, te voy a ser sincero, Ana, pero que no se lo escuche nadie. Yo es que el Photoshop no lo utilizo mucho, ¿eh? Pues ya te lo digo por cuando lo utilices, que si lo quieres hacer bien y que si no, que es muy práctico. Todos los recursos, todas las configuraciones que las puedes guardar en bibliotecas. Ya sabéis por qué las tenía ocultas, ¿no? En este caso, mira, os voy a enseñar otra herramienta. Vamos a ir viendo herramientas poco a poco, porque yo podría coger la herramienta pincel, ¿no? Con una opacidad al 100%, pongo un tamaño muy grande y pinto. El hecho de que haya creado una capa vacía anterior es pues para que no afecte a la foto de fondo, ¿no? Que la foto de fondo siempre intente prevalecer tal como estaba. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay una herramienta que los que tengáis las versiones más antiguas, más o menos a la mitad de la barra de herramientas, tenéis el degradado. Muchas de esas herramientas, si le dais a botón derecho, las mantenéis pulsadas, pues suele tener asociada una herramienta que se llama bote de pintura. Los que pagamos, los más modernos, pues tenemos aquí los puntos suspensivos donde ya no caben más herramientas, pues tenemos el bote de pintura, ¿vale? Cuando esta herramienta lo que hace es, voy a quitarle esto, lo que hace es extenderse el color que tengamos en el color frontal, o sea, por tolerancia, se hace por píxeles, ¿no? Y los píxeles son más o menos igual. Por ejemplo, si me voy a la capa fondo y yo pincho en un negro, pues se extiende por todas las partes negras que estén en una tolerancia de 32 colores más próximos a ellos, ¿no? Entonces se extiende. Si bajo la tolerancia a 10, por ejemplo, a 10 colores que estén más próximos a ellos, pues veis que es un rango porque estos colores ya no están. Y además... ¿Puedes repetir esto, por favor? Sí. La tolerancia es el rango que tenemos tanto en el bote de pintura como en otras herramientas como la varita mágica, en un valor de 0 a 255, que sería la distribución de todos los colores que tenemos en la escala en Photoshop, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos una tolerancia de 10 y estamos pinchando, imagínate, a un valor 15, pues quiere decir que se van a unir desde los valores 10 hasta los valores 20. Si yo aumento la tolerancia a 30, pues quiere decir que los 15 por debajo... ¿Tolerancia siempre es exacta por arriba y por abajo? Sí. Es repartida, ¿no? Es repartida, es proporcional. Vale. Yo el concepto de tolerancia le entiendo, pero lo que no entiendo es en el de color, el que estás haciendo con el bote de pintura, es lo que no pillo. ¿Sabes? En la tolerancia en otras cosas... Igual que la varita mágica, ¿eh? Tú cuando haces una selección con la varita mágica y pones una tolerancia, lo que estás haciendo es que al píxel que estés pinchando se le extiendan, que al píxel que se le está pinchando... Ah, se me ha ido. Bueno, da igual, mejor así, que así os veo las caras. Al píxel que tú estás pinchando, en función de la tolerancia que tú tengas, teniendo en cuenta que es un valor de 0 a 255, se le suben igual proporcionalmente por los más próximos por su derecha que por su izquierda. En el color exactamente igual, con el bote de pintura, se extiende el bote de pintura por los colores que te hayas ordenado la tolerancia. Si resulta que todo el fondo fuese negro, el mismo negro, y con una tolerancia a 1, podrías fundir todo el negro. Si el negro ya tiene matices o tiene luces, pues tendréis que ir aumentando la tolerancia para que se incorpore. Y estás hablando de color, no de tono de ese color, sino del color. Varían porcentaje de tolerancia. Estamos hablando de toda la gama de colores. De todos los colores. Si tú pones un valor de 255 y pinchas en un verde, se te va a meter hasta el rojo. Vale. De hecho, si queréis, hacemos la prueba. Sí, es que no lo entendía. Voy a hacer, tengo el abierto, lo voy a ir haciendo mientras tú lo dices. Claro, yo creo que lo mejor es lo que hace Ana, ¿eh? El tener un abierto y ir viéndolo a lo mejor por el móvil o luego con la grabación. El otro ya no se me grabó, por cierto. Volví a tener los problemas que hacen. ¿Qué estamos haciendo? Ah, mira, por ejemplo, la tolerancia. Si yo le pongo una tolerancia... Bueno, voy a intentar ponerle 270 de tolerancia. Me dice que no, que el valor máximo sería 255. Vale, si yo le pincho, se me ha rellenado todo. Se me ha rellenado todo porque ha cogido todos los valores. Si yo le pongo una tolerancia a 30 o 55... Vale, una cosa que suelen tener en común estas herramientas que funcionan por tolerancia es que sueles decirle que si quieres que sean continuos o no. Por ejemplo, si
Si es contiguo, en esta parte donde no ha entrado porque está rodeada de tonos que no están dentro de esta tolerancia, pues no se meten. ¿Veis? Ya. Esto es común en todas las herramientas que vayan a utilizar la tolerancia. Si yo ahora le quito el contiguo, ya sí que se ha metido dentro del cuerpo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que como yo tengo aquí una capa que es vacía, me da igual la tolerancia. Si yo le pongo la tolerancia a 1, igualmente se me va a meter porque es transparente, todos los valores son iguales al píxel que yo he pinchado, con lo cual se extiende igual. Ah, vale. ¿Sí? Vale. Bueno, lo que hemos creado es una capa. Hemos creado una capa para luego poder cambiar los modos de fusión. ¿De acuerdo? Os voy a mandar luego lo que hablábamos Ana y yo el otro día, de que Ana lleva también mucha experiencia en Photoshop y yo creo que ha trabajado muchísimo por capas y con los modos de capa. Yo llevo un montón de años, a lo mejor ahora estos últimos no trabajo tanto con Photoshop, pero me he chupado horas de Photoshop y no soy capaz de prever cómo va a interpretar una capa sobre otra, que es lo que está haciendo los modos de fusión. Serían estos. Se pinchan a la izquierda de opacidad, veréis que tenéis un menú donde tenéis distintas posibilidades de cómo queréis que se fusione la capa que tenéis elegida con respecto con las de abajo, ¿no? Si yo le pongo un modo de fusión normal, que es el que por defecto viene, quiere decir que tú cuando pones una foto por encima de otra, pues que la tapa y ya está. Si yo pongo un modo de fusión disolver, pues quiere decir que se van a disolver y se van a distribuir por píxeles. Ahora mismo, como la opacidad es 100%, el modo disolver no lo vemos, pero si yo bajase la opacidad, veríamos cómo se va distribuyendo por este modo de disolución de píxeles, ¿no? Por ejemplo, la de color, que es la que vamos a utilizar, lo que hace es añadir el color dentro de todos los colores. Los que no considera que son colores, como por ejemplo el blanco o el negro, como tendríamos aquí, pues veréis que no son afectados. Entonces, esto es lo que es la manera perfecta para crear esas pequeñas dominantes y que se coman el color original. En este caso no tenemos colores, a ver, bueno, claro, es que no tengo ninguna foto. No tenemos colores diferentes que no sean ocre, pero lo que prevalecería siempre sería la información cromática que habría en la fotografía en la capa inferior, solo que le habríamos añadido esa dominante con ese color que le estamos añadiendo. El modo de fusión color, para dar estos puntos, que a lo mejor muchas veces si le bajas mucho la opacidad, ¿veis que le estoy bajando mucho la opacidad? La voy a poner a un 15. Prácticamente son imperceptibles, pero si yo le meto este color a una opacidad del 15% a toda mi sesión de esta fotografía, lo que conseguirías es que tuviesen todas una coherencia, que tuviesen todos, al final lo que hablábamos del color, ¿no? Esta información o esta calidez que le estamos dando a la fotografía, estamos haciendo que tengamos otro tipo de sensaciones. El que tengas una fotografía de un cuerpo desnudo, con una mirada, yo que sea así, perdida, más romántica, bucólica, pero con una dominante tan fría en los negros, ¿no? ¿No veis el frío que era el flash en los negros? Como que no acompaña, ¿no? En cambio, pues el simplemente meterle este matiz de color cálido a la fotografía y si además te ayuda a tener el mismo estilo en todas tus fotografías, en ningún caso se comería los colores, seguirían saliendo los verdes, los azules, los amarillos, pero siempre con un baño, todos ellos de color que hemos metido. Por eso el modo de fusión color, para dar este tipo de toques, funciona muy bien, ¿eh? De tal manera, es otro tipo de capa que no vimos el otro día, que nos faltaría, que es como realmente se hace esto, sería, voy a ocultar esta, esto era para que vieseis para qué se utilizaban las capas nuevas, pero voy a utilizar en capa, ¿os acordáis que aparte de tener la ventana de capa donde podemos acceder a casi todas las opciones que tenemos aquí arriba, tenemos también un menú propio de capas. Y hay un menú de capa, en el menú de capa tenemos una capa nueva de relleno. Aquí estarían las de ajuste, ¿veis? Nueva capa de ajuste serían estas, el atajo de estas. Pero no tenemos atajo para nueva capa de relleno, así que tendríamos que ir por aquí. Y podemos crear un color uniforme. Se te va a crear una capa, te sale un cuadro de diálogo, te dice, oye, se te va a crear una nueva capa, la vamos a llamar X, bueno, relleno de color 1. Vale, ok. Entonces ahora elige de qué color quieres que sea esa capa. Y aquí ya es donde nosotros podríamos ir a nuestra biblioteca de colores, añadir a muestras, bueno, a las muestras de colores. Voy a coger un color porque ese que hemos cogido antes era como muy...
Voy a coger... No, la voy a enfriar para que veáis la diferencia, ¿vale? Para que así tengamos otro punto de... ¿Ves? Esto es la ventaja de las capas de relleno, que es como se suele hacer, es que ya automáticamente te vienen asociadas con una máscara. De manera que si tú quieres que esa dominante no me entrase en la boca, por ejemplo, porque yo quiero seguir teniendo los labios muy rojos, pues simplemente tendría que ir a la máscara y borrar esa zona. No quiere decir que aquí no lo pudiese hacer, podríamos hacer exactamente lo mismo, porque aquí ya acordaros que con este icono podríamos añadirle la máscara, con lo cual podría trabajar de la misma manera. Voy a aplicar... Sí. ¿Qué diferencia hay entre una capa de relleno como esta y una capa de color uniforme? Ninguna, solo que viene ya automáticamente asociada a una máscara y esto... Ya, pero en el desplegable de abajo, en el icono de abajo, sale máscara de relleno, digo, de color uniforme. ¿Es lo mismo, sí. Vale. Ah, no lo sabía. Es lo mismo, o sea que está aquí. Vale, está aquí color uniforme de grado y motivo, que no sabía que había atajos, ¿verdad? Es lo de ahí. Ajá, vale. Te voy a echar del grupo, ¿eh? No, yo no sabía el otro. Entonces decía, joder, ¿y por qué diferencia hay? Yo siempre uso este. Entonces cuando ha dicho, digo, vale. Sí, pues mira, está aquí. Pues no lo sabía, pensé que eran todas capas de ajuste. Vale, pues es lo mismo, es el mismo. Vale, bueno. Vamos a aplicarlo en color. De todas formas, no la eches de grupo porque así todos aprendemos más. Ya, pero Antonio, cuando aprendo yo más que vosotros, ya es que tendré que echarla del grupo. No, aprendes a la vez. Que yo soy un ignorante, pero pasa que eso justo... Pilotas mucho Photoshop. Eso lo uso, simplemente, no tiene más. Claro, es que se nota un montón de pérdida, ¿eh? Cuando no se usa el Photoshop. Yo ahora me hago un montón de ejercicios porque hay muchas cosas que han cambiado o que directamente se te olvidan. Joder, ha cambiado un mogollón, pero muchísimo. Yo también llevo bastantes años y los últimos años que he practicado menos, cuando lo hablo digo... Sí, siempre hay cosas que se te escapan. Vale. Mirad, esta dominante, que por cierto no le viene nada bien a la foto. La amarilla la he puesto con un modo de color de fusión de color. Y le he bajado la opacidad, la he tenido que bajar mucho más la opacidad porque veis que enseguida... Pero veis que lo que hace es mezclarse con los colores. Sí. No es que se superponga y que te tape todos los colores, sino que seguimos teniendo la información cromática que teníamos en el original. Aquí lo bueno es que como ya tienes con una capa, ya le puedes ir sobre la máscara y si hay zonas en las que no te interesa tener ese azul, pues ya la puedes borrar y puedes borrar con distintas, ya hemos aprendido que además lo podemos borrar con distintas intensidades, ¿no? Además, la parte buena de esto, y perdona que me meta, es que puedes ir modificando el color sobre la marcha. Al tener pinchas en el azul, o sea, y puedes ir pinchando veces. Y además, todas las herramientas, lo bueno de hacerlo todo por capas, es que al no ser aplicado directamente sobre la capa a fondo, lo podemos revertir. De hecho, es muy típico que yo, por ejemplo, cuando le he metido esta capa de dominante, me aumenta también el contraste, se me ahogan mucho los negros. Entonces, igual, puedo volverme aquí, puedo irme a recular en los negros para abrirlos un poco más. En la capa, si lo hubiésemos hecho de esta manera es que no se hace. Yo lo hice para que brisemos, para que nos servían las capas nuevas. De esta manera tendría que volver a el color que yo quiero. Has tirado a la basura algo que no debes, creo. ¿Qué he tirado? ¿La foto base? No, es que ha desaparecido de repente. Ah, no, estaba oculta abajo. Estaba oculta abajo. De esta manera, simplemente con pinchar le puedo elegir el color. De la otra manera tendría que volver a rellenarlo y sería un follón. Muy bien. Lo que viene siendo un follón. Un folloncillo. O podría hacer otra cosa. Mira, y esto aprovecho para recordaros también una cosa. Dices, quiero cambiar este color. Más fácil que cambiar otra vez y rellenarlo con otro color y estar pensando que además de esta manera, tú cuando estás viendo el color puedes ir viendo cómo se está aplicando sobre la foto, ¿no? Y viendo cómo reacciona sobre la foto. De esta manera tendríamos que ir probando. También podríamos utilizar una herramienta que se utiliza mucho, una herramienta, una capa de ajuste que se utiliza mucho, que es tono y saturación. En tono y saturación podemos hacer tres cosas. Podemos cambiar el tono,
podemos aumentar o disminuir la saturación o aclarar o oscurecerlo, ¿vale? Si yo paso por todo, veis que aquí tenemos la representación de toda la gama cromática y podría ir pasando, ir viendo cuál es el color que a mí me gusta. De esta manera también puedo ir acertando mejor el color. Si me gusta este color, por ejemplo, pero menos saturado, pues podría bajar la saturación, podría aumentar la luminosidad, podría oscurecerla, ¿vale? El problema, cuando estamos creando una capa de ajuste, recordad, en este caso no pasaba nada porque la única capa que había inferior a la capa de contraste era la capa fondo, que era la que quería que actuase, ¿no? Pero en este caso yo quiero que esta capa de tono y saturación solo me afectase al color de base que le había metido, al color de relleno, ¿no? Pero me está afectando también a la capa. Acordaros que todas las capas de ajustes tienen esto. Y esto es para que yo le pueda, para que esta acción de tono y saturación solo afecte a la anterior a ella. ¿Sí? Jorge, una pregunta. De esta manera, lo que estaría haciendo realmente sería elegir de esta capa de color marrón, pues estaría eligiéndole otro color que me gustase más. Jorge, perdóname una pregunta. Dime. Aquí, si quisiera cambiar el fondo, por ejemplo, el color del fondo de lo que es el fondo, la que es la cortinilla esta que hay, ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer? Mira, el problema del color blanco y del color negro es que no los traduces como colores, porque hay herramientas de sustitución de color. Lo que pasa que aquí tendrías que utilizarlo, ¿no? O sea, tú podrías hacer, aquí hay una cosa que se llama virado, que es colorear, que es un virado, donde aquí sí que le podrías ir añadiendo los colores. Y esto lo que hace es afectarlo de otra manera, ¿no? Lo voy a quitar para que lo veáis. ¿Veis? Aquí en el coloreado lo que hace es como una superposición de un color, como si estuviésemos pintando sobre el fondo. Luego pues tendrías que enmascarar, lógicamente. Vale, con máscara. Pero bueno, hay herramientas que son mucho más fáciles, que son de sustitución de color, que funcionan como la varita mágica. Vale. Es que yo en algún momento he visto algo con los cuentagotas estos de abajo. Alguien lo he visto hacer y verá por si tú lo hacías así. Vale, nada. No, tú aquí puedes elegirlo. Incluso tienes una herramienta de ajuste como tenemos en Lightroom, ¿eh? Tenemos una herramienta para cambiar específicamente un tono, pero no una zona. Tú lo que te refieres es cambiar de color el fondo. Pero vale, si tú imagínate que simplemente si fuera un color plano, por la cortina que está sentada, va a cambiar todo. O sea, afecta a todos los colores por igual, no te lo hace por zonas, te lo hace por colores. Vale. De todas maneras, tampoco te lo haría, por ejemplo, la herramienta de ajuste de destino tampoco te lo haría sobre el negro ni sobre el blanco. Porque no los considera color. Vale. Claro. Lo que podríamos hacer es hacerlo de colorear. ¿Veis? Yo, por ejemplo, voy a llevarla. ¿Veis que os acordáis que podíamos arrastrar las capas? Voy a olvidarme de estas capas y voy a trabajar sobre la capa fondo. Y digo, mira, voy a volver a ponerlo todo como estaba. Y dice, yo quiero trabajar sobre este rojo. Lo que pasa es que, bueno, aquí, como más o menos todos los colores se nos van a mezclar, va a ser más complicado. Pero esta es una capa, esta es una herramienta que se llama ajuste de destino, que tenemos una parecida en Lightroom, ¿verdad? Donde como yo no sé decidir más o menos cuál es este color o la mezcla de estos colores que tenemos, yo puedo pinchar y cuando llevo hacia la derecha hacia la izquierda, veis que los labios se saturan. Pero también, en mayor o menor porcentaje, pues hay zonas que consideran que es un color parecido. Por eso te digo que no lo hace por zonas, lo hace por colores. Tú puedes restringir, tú cuando haces el rango de color, dices que es que quiero este rojo específico. Tú puedes restringir, ves que te sale aquí la marca cuando tú pinchas, te sale aquí la marca del color que has pinchado y de los más próximos, del rango más próximo. Esta sería como la tolerancia. Tú puedes concretar más el color y disminuir la tolerancia. ¿Para qué? Para que solo afecte a ese color en concreto. Pero es que esto aquí hace gestiones de color global en la foto. No lo haces por zona. Yo no podría cambiar, si fuese el fondo azul, cambiar el fondo sin cambiar el suelo si fuese azul. Cambiaría todo. De hecho, aquí sería muy difícil que los pezones y la boca no se modificasen a la vez porque tienen prácticamente el mismo color, por mucho que restringiese aquí. Puedo hacer que la piel esté más ausente. Si abro la horquilla, si abro la tolerancia,
pues veis que sí que acaba afectando más a la piel, al pelo, ¿no? Lo veo. Vale, esta funciona. Y luego esto lo que lo utilizas son los cuentagotas para determinar el valor de, o sea, para distinguir un color. Yo digo, quiero este color, ¿ves? Ya te acentúa este color, pero quiero también estos matices de color o quiero restar este color, ¿ves? Para ir concretando muy bien cuál es el color que realmente luego quiero retocar. ¿Vale? Pero normalmente se trabaja mejor por ajuste de destino, ¿eh? Vale. Porque, ¿qué ocurre? Que tú además, mira, voy a probar con otro color. Tú con ajuste de destino ya te dice qué color es. ¿Estáis viendo? A ver. ¿Ajuste de destino qué te refieres? ¿A lo de arriba? Sí. Vale. Esta manita de aquí. Esta manita tú lo que le dices es que donde estás pinchando, te analiza ese color y según arrastre hacia la derecha o hacia la izquierda, lo satura más o menos. Cuando yo pincho en este rojo cobrizo del pelo, si yo quiero diferenciarlo de los otros tonos de rojos, amarillos que tengo, pues lo que hago es concretarlo así. O podría irme con el cuentagotas, es decir, es este el rojo que quiero tocar. Pero además quiero con estos matices, pero no quiero con estos otros. Y entonces ya te restringe mucho. Pero es más práctico. Voy a ponerlo a 0. Vale. Pero es más práctico con ajuste de destino, ¿eh? Esto, los cuentagotas es lo que es la primera, siempre han tenido estas herramientas, que era para determinar y concretar el color que teníamos. Y esto es la ayuda la ayuda última que ha aparecido en la herramienta. Cuando tú arrastras hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que haces es modificar la saturación, ¿vale? Si tú lo haces con el control, lo que haces es modificar el tono. Y si lo haces con ¿cuál era la luminosidad? Joder, no me acuerdo de la luminosidad. El atajo. Pues no me acuerdo del atajo, de la luminosidad. Joder. Pues ahí no te puedo ver. Joder, Ana. Voy a mirarlo a la ayuda que... ¿Cuál necesitas? ¿El de la...? El tirador de la luminosidad, yo creía que era con el control. Con la saturación, que es lo que se suele modificar más en esta herramienta, es simplemente arrastrando de derecha a izquierda. Y con el control pulsado modifica los tonos. Y no recuerdo, es que no me sale ninguno con la luminosidad. Esta herramienta es muy útil cuando queremos modificar un tono, ¿eh? Si tenemos un tono homogéneo y queremos modificarlo, porque a tiempo real puedes ir viendo, si le pongo esta de aquí, voy a ocultar, voy a ponerlo en normal, ¿vale? A una opacidad al 100%, entonces si yo tengo el tono y la saturación, yo puedo ir pasando y puedo ir buscando mejor el color que quiero que afecte, ¿no? Esto no lo entiendo, ¿lo puedes repetir? Sí, que el tono y saturación, como lo puedes ir viendo a tiempo real, toda la gama cromática, puedes hacer una mejor elección del tono. Y luego del matiz, que sea más saturado o menos saturado, que sea más claro, que sea más oscuro, ¿no? Si yo quiero así. Y luego lo bueno es que puedes ir... Luego lo bueno es que puedes ir viendo cómo se comporta, si lo pongo en modo de color, perdón, si lo pongo en modo de color, puedes ir viendo cómo se comporta con la foto. Y si quieres ir modificando, haciendo pequeños ajustes, más rojos, más verde, menos saturado, más oscuro, ¿vale? Sobre todo lo que no me interesa tanto la herramienta como que entendéis lo de las capas. Quiero que veáis cómo las capas sí, pero... se comportan unas sobre otras. Por ejemplo, si yo, ¿os acordáis que yo quería reservar aquí la boca? ¿No? Entonces me voy a la máscara, ¿no? Cojo el pincel, lo voy a poner en negro.
tengo el bloque mayúscula. Bueno, voy a hacerlo así a lo bestia para que lo veáis, ¿no? Si resulta que quiero que luego este efecto de tono y saturación, o por ejemplo, que la máscara es, o sea, la dominante tampoco le afecte a la boca, pues en vez de utilizar esta máscara, que la voy a eliminar, las máscaras se pueden eliminar sin eliminar la capa. Yo lo que puedo hacer, claro, si creo una nueva máscara, e intento borrar la misma zona, pues nunca me va a quedar igual. ¿De acuerdo? Nunca me va a quedar igual. Entonces, lo que se puede hacer es duplicar esta máscara que tenía aquí abajo, duplicar la máscara que tengo aquí abajo y llevarla a la capa de arriba. ¿Y eso se hacía? Con el control y el mayúscula y arrastrándola. Esto sí que es muy práctico porque muchas veces haces una hilera de retoques que quieres que sean exactamente en la misma zona y nunca vas a pintar una máscara igual. Entonces, o la copias y la pegas o arrastras, que es mucho más rápido. Recordad, con el Alt pulsado sobre la máscara, visibilizamos la máscara. Con el mayúscula pinchando sobre la máscara, la ocultamos, sin eliminarla. Y con el control seleccionamos la zona enmascarada. Al control y mayúscula para acciones directas sobre las máscaras. ¿Sí? Por ejemplo, quiero hacer ahora, con esta de aquí, voy a eliminar la máscara. Quiero hacer, le voy a quitar el color, la voy a poner normal y la voy a poner aquí. La pincho 2 veces, voy a poner una máscara de relleno negra, o sea, una capa de relleno negra. Le voy a crear una máscara. Voy a visibilizar la máscara, por eso pulso Alt y pincho. Quiero hacer un viñeteo. Con el viñeteo yo puedo hacer luego, no solo se puede pintar sobre las máscaras, yo podría pintar sobre la máscara, cojo el pincel. Como ya sé hacer un pincel grande y muy difuminado, ¿no? Pues ya sé que le pinto y ya sé que la parte negra va a ser visible y la parte blanca va a ser invisible. Ah, claro. Con lo cual estaría haciendo un viñeteo, ¿no? Sí. Si quiero que sea perfecto, lo que puedo hacer es un degradado. ¿Os acordáis de donde decía antes que estaba el bote de pintura? Había una herramienta que se llama degradado. Sí. Vale, pues esta herramienta, por ejemplo, no la vamos a ver hoy, ¿eh? Para que veáis lo de las máscaras, que se puede interactuar de distintas maneras. Yo puedo coger la máscara, hacer un degradado radial. Voy a hacer un degradado más grande, ¿no? Sí. Puedo hacer un degradado radial que me haga tener un viñeteado perfecto. ¿Vale? Bueno, lo que quiero que veáis es que no solo con la herramienta de pincel se puede interactuar sobre la máscara cuando la tenéis visible, sino que podéis hacer un montón de... Podéis utilizarla con distintas herramientas. ¿De acuerdo? Bueno, y ya nos quedaría nada más que la máscara de texto. Yo cuando pincho en el texto y la aplico, cualquier cosa que ponga se me quedará en una capa independiente. ¿Veis? Hola. Cuando esté en la herramienta de texto, se me abre en el cuadro, en el menú de opciones, pues las características del texto para poder determinar, pues eso, el tamaño, la justificación, la inclinación. Bueno, como estas herramientas las vamos a repasar todas, pero bueno, lo que sería un editor de texto normal. Aquí, por ejemplo, pues quiero cambiarle de tamaño porque es muy grande. Ahí. Con la herramienta mover, pues lo puedo desplazar, ¿no? Y a esta, como es una capa, pues también se les pueden aplicar máscaras de capa. Y en la máscara de capa, pues yo puedo hacer que se vean unas partes o no de las letras, sin cargarme las letras. Si yo resulta que luego quiero ver la letra pisando el pelo, pues la activaré, no tendré que volver a repetir la capa. ¿Vale? Voy a cambiarle de color, ¿no? Porque ponerlo en negro. ¿Sabes qué pasa? Que me salen los menús de... Vale, pues se comportaría como... La capa de texto se comportaría como una capa normal, como otra de las capas. ¿Vale? Vale. O sea, que hemos visto
Capas nuevas que podemos utilizarlas o no para ese tipo de cosas, para lo que queramos, para rellenarlas sin que afecte al fondo. Capas de ajuste, capas de relleno, capas de texto. Todo con las máscaras que van a ser que es lo que queramos que se vea o no. Las características de máscara de capa, que tenemos que ver todavía las propiedades, pero las características y los atajos son: con Alt se visibilizan, con Control se seleccionan y con el mayúscula pues se inhabilitan. ¿Vale? Bueno, hemos visto todo. Claro, la idea es... ¡Ah, no! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ya me parecía a mí. ¿Dónde vais? Bueno, aunque sea solo para podernos meter, vamos a meter la textura. La textura, recordad que para hacer un montaje, que para esto hemos venido al curso de Photoshop, con la herramienta mover, que esta herramienta es la que más utilizamos cuando queremos mover el texto, queremos mover cualquier elemento. De todas maneras, la herramienta mover no se suele ir. Yo, por ejemplo, si estoy en pincel, el tenerme que ir a la herramienta mover, normalmente suelen tener atajos, ¿no? Si las que más utilizas son los atajos. Tú estés en la herramienta que estés, si mantienes pulsado el control, ¿veis que el icono de la herramienta mover es una flecha con una cruz? Sí. Vale, pues yo esté en la herramienta que esté, si mantengo pulsado el control, se me convierte automáticamente en mover. Y para transferir una fotografía sobre otra, se pincha dentro de la imagen, se pasa por la pestaña sin soltar en la pestaña y se suelta encima de la foto de destino. En este caso, la foto la he puesto para que coincidiese en tamaño y así poder ver las opciones de fusión que nos pudiesen interesar, y junto con la opción de fusión, que veis que a tiempo real podéis ir viendo cómo se comporta, hay una y me gusta esta, color más oscuro. Color más oscuro, si os fijáis, voy a quitar todo esto. Es que parece barro. Da una sensación, ¿verdad? Parece que tiene barro. De arcilla. Hay zonas que a lo mejor no pegan, pero bueno, le creo una máscara de capa y borro esas zonas que no son reales. Pero a lo mejor me puedo quedar con esas de ahí, ¿no? Bueno, en principio esta, como era una textura para la foto, yo creo que con superposición, con superponer, pues luego con borrar las zonas donde no quisiera que estuviese, pues por ejemplo, aquí en los brazos, en el cuerpo, en la cara, ¿no? Por ejemplo, la superposición, pues imagínate, me hace que también se me quede muy oscura la foto. Puedo regresar a la capa donde habíamos de ajuste, donde habíamos metido tanto contraste, y podemos disminuir el contraste. ¿Sabes? Lo bueno de tener esto por capas es que vamos a poder ir haciendo... Joder, madre mía, la que he liado con la... Madre mía. Ah, mirad lo que me ha pasado. Digo, ¿dónde me está saliendo este gris? Mirad dónde he borrado. Sí. Cuando he creado la capa... borrado en la capa y no en he la borrado máscara. en la miniatura de capa, con lo cual he pintado de gris a las chicas. Sí. Tened cuidado, porque esto es muy habitual, que sea la capa la que esté seleccionada. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que os decía que, bueno, que si yo quiero menos intensidad de esta capa, resulta que si bajo, pues me va a crear... Si yo lo que quiero es nada más que de la zona enmascarada, por ejemplo, que hubiese querido que de la zona que he creado la máscara hubiese algo de información de la capa, de la textura, que podía haber borrado con la opacidad más baja, ¿no? Claro. Vale, en las propiedades de capa, que pinchando doble clic a las capas te salen también las propiedades de capa, también puedo utilizar el desvanecimiento, ¿veis? Y también la densidad, ¿veis? La densidad sería como haber borrado con una opacidad menor. Y esto solo afectaría a la máscara, no afectaría a la capa entera. Si yo bajo la opacidad, ¿veis? Afecta a toda la capa, pero en cambio, en las propiedades de máscara también puedo trabajar sobre el desvanecimiento, que serían los contornos de la máscara. Bueno, lo voy a poner para que lo veáis, lo voy a hacer visible. O sea, en vez de borrar, ¿os acordáis que borrábamos con el pincel a una opacidad al 50%? Pues aquí es lo mismo si pongo una densidad al 50%. O sea, que ya no es necesario tocarlo de arriba, que es un rollo. Yo prefiero hacerlo por aquí. Claro, por eso, porque aquí es reversible, arriba no. Vale. Claro, claro.
Bueno, también sería reversible. Bueno, quiero decir, pero que lo puedes ir viendo las modificaciones, ¿no? Sí, antes lo hemos hecho por el pincel, que no se suele hacer, para que viese las 3 características del pincel, que era tamaño, densidad y opacidad. O sea, tamaño, dureza y opacidad. Pero realmente las capas, las máscaras, se pueden modificar también aquí su densidad. Más que nada por lo que dice Ana, que luego es un rollo, sobre todo sabéis que cuando vayáis al pincel se os olvida que lo tenéis al 40% y hasta que te das cuenta, todo lo que tengáis que tocar los menús de opciones, luego se quedan. Y bueno, aquí es mucho más, para eso están las propiedades de capa, de máscara, para que las podáis utilizar. Incluso podemos invertirlo, ¿no? Quiero que sea realmente, muchas veces es más fácil pintar lo que no quieres que lo que quieres. Pues pinto y luego puedo invertir, ¿vale? Puedo hacerlo por gama de colores. El próximo día vamos a darle un buen repaso. ¿Cuántas cosas habéis aprendido hoy? La señorita Sergio Herrero. Oye, a ver, ¿dónde se pueden encontrar las texturas? Yo las cojo por internet, las tienes gratuitas, ¿eh? Hay bancos gratuitos para poder coger recursos de Photoshop. Ponte recursos de Photoshop, texturas. Hay sitios de pago. Yo tengo, por ejemplo, un sitio que me saqué un bono de un año y que he cogido un montón de cosas, que es un banco de imágenes. Y me he cogido un montón de recursos. Hay mogollón, gratuitas hay muchísimas. Te metes en Google, ves, pones la textura, pones textura color tal. Te vas a imágenes en Google y te salen tropecientas. Vale. El próximo día que vamos a meter el marco, que, bueno, lo vamos a hacer para que, como vamos a hacer las transformaciones, que tienen mucho que ver con el montaje digital, porque ya lo de meter en capas y lo de jugar con las opacidades, lo que es muy difícil es que tú cojas una textura, la pongas encima de la fotografía y te encaje a la perfección en tamaño, resolución o que esté encajada. Vamos a ver las transformaciones, casi siempre vienen asociadas a las transformaciones. La tienes que voltear o la tienes que girar. Y aprenderemos, por ejemplo, con esos marcos, que muchas veces esos recursos te los descargas directamente en PNG. Si buscas, haces las búsquedas en PNG ya vienen con transparencia, si no te las tienes que currar tú. Pero bueno, yo la he fusionado, aunque la tenía en PNG, para que aprendieseis a currarla. Bueno. Muy bien. Oye, Jorge, jugando con los pinceles, en algún momento he quitado el rojo para ver si es más o menos duro o más o menos. ¿Qué pasa a Miguel Ángel el otro día, no, Antonio? ¿El qué? ¿Te acuerdas? Que le había quitado la máscara roja. El rojo. Ah, sí. Miguel Ángel, ¿cómo coño lo hizo? Pues no me acuerdo. ¿Te acuerdas que luego, joder, le pasó en clase que de repente le apareció la máscara roja? Antes me salía y ahora no. O sea, cuando hemos empezado estaba y ahora no. Vale, lo miro por internet. A ver qué eso te iba a decir, pregúntale a Google, que seguro que hay alguien que lo sabe. Ya te digo, el otro día estuvimos dando vueltas que le pasé igual en una clase y no sé cómo. Y yo le pregunto directamente a Miguel Ángel. Pues también. Sí, le pasó a Miguel Ángel. Bueno, señores. Sí, pero no me acuerdo cómo fue. Joder, yo también, no me acuerdo. Bueno, mañana me voy a hacer fotos con un grupo. Sí. Muy bien. Pero vamos al Tierno Galván, porque no están confinados como los de Torre y Majadahonda. No, en Majadahonda no estamos confinados, ¿eh? Jorge. Increíblemente no estamos confinados. Jorge. Dígame usted. Que podíamos quedar, Jorge. Ah, pero eso luego, Ana. No me digas. Ana. Luego. Adiós a todos, buenas tardes. Me queda Bueno, Ramón, si no te había visto.